Bueno, ¿cuántos se bautizaron? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al final cayó la lluvia, justo como una última persona, ¿cierto? Qué bueno. Vamos a dejar un poco el echando fuera demonios, aunque pues es un tema interesante y profundo y muy necesario, pero vamos a dejarlo un rato al lado para hablar un poco de lo que sigue. Muchos me dicen, me preguntan, hermano, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo hago? ¿Ayuno, no ayuno? ¿Cómo hago? ¿Cómo leo la Biblia? ¿Cómo oro? ¿Salgo a predicar? ¿Así? ¿Cuánto tiempo espero? Y otras preguntas aún más, yo diría, difíciles de responder. ¿Sigo hablando con mis amistades? ¿Cómo le predico a mi familia? ¿Ya puedo orar por enfermos inmediatamente? ¿Puedo echar fuera demonios? ¿Puedo bautizar? ¿Cómo trato a mi familia? ¿Cómo hago con mis amistades? ¿Les sigo hablando? ¿No? ¿Sí? ¿Les testifico? ¿Me van a contaminar? No sé. Así, esas preguntas. Y son preguntas válidas que se hacen muchos. Yo creo que después de bautizarse y aún todos los demás quizás van a beneficiar de esto. Así que vamos a empezar. Vamos a usar el mejor ejemplo que tenemos después de ser bautizados. ¿Sabe cuál es? Sí. El Señor Jesús. Así que vamos a Mateo. Creo que vamos a ir saltando en diferentes del Evangelio, en diferentes libros, pero vamos a Mateo. Y vamos a ir paso por paso, bien práctico, las pautas, el orden, cosas que tienen que pasar. No tiene que ser 100% el mismo orden, pero sería bueno si lo seguimos. Nos va a ayudar mucho. Entonces, el primero, tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Vamos a enfocarnos en los primeros pasos que el Señor hizo, que tomó después de bautizarse. Y aún así empezando inmediatamente saliendo del agua, o sea, inmediato. ¿Qué pasó inmediatamente cuando salió del agua? ¿Saben qué pasó? ¿Cómo? Sí, algo pasó. Entonces es muy importante porque muchos que se bautizan en el camino que pues hemos estado en el ministerio sirviendo a Dios y había hermanitos que han entrado en las aguas en duda y han salido en duda. Y no podemos hacer nada por eso, solamente enseñar lo que está escrito, orar por ellos y ayudarles en lo que podemos, pero humanamente no podemos hacer lo que Dios y está entre Dios y ellos. Primero es que Dios tiene que confirmar como hijos. En el caso del Señor Jesús, Mateo 3, versículo 16, dice: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces hubo algo sobrenatural que escuchó Juan, y él dio testimonio, y no fue algo natural. O sea, eso no es normal que pase eso. Es sobrenatural, es algo milagroso. Esa fue una confirmación para testimonio de ellos, no para él, para ellos. Al igual que después, cuando vinieron los griegos, buscaban al Señor y sonó el trueno, ¿te acuerdas? Y pasó lo mismo. Y esto pasó por ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque Dios confirma a su Hijo. Dios le confirma a ustedes, pasa algo. Algo tiene que pasar. Entonces muchos esperan por una tremenda experiencia, esto y el otro. No, simplemente que algo tiene que pasar, que Dios muda tu corazón. Vamos a ir a ese ejemplo que lo hice hace poco en un en vivo en 1 Samuel, capítulo 10, con el rey Saúl. Entonces algo pasó con él para que él fuera confirmado. Nosotros tenemos que ser confirmados y a veces hermanos, no necesariamente es el instantáneo cuando se bautizan.
Pero el punto es que ustedes le están buscando de todo corazón. Señor, o sea, yo quiero conocerte más. Yo quiero ser tu hijo. Y en eso como que hay duda. A veces viene la duda y tienes que luchar y tienes que buscar más a Dios, hasta que Él te confirme a ti. Así como a Clara le confirmó con el sol y la luna algo que le dejó saber a ella, sí, yo soy, y así es. Igualmente ustedes, Él le va a hablar en su idioma y puede pasar cosas sobrenaturales también. Entonces, capítulo 10, vamos al versículos, para tener contexto, versículo 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, le derramó sobre su cabeza a Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Pues versículo 6 dice, le dijo Samuel a Saúl, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Después, versículo 9 dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Fue confirmado? Así es. ¿Y fue algo público? Sabemos porque está escrito y porque los profetas aquí estaban de testigos. Entonces, él recibió esa confirmación porque fue algo sobrenatural y también los demás se dieron cuenta. O sea, Saúl entre los profetas, wow. Y esa fue una confirmación. Vamos a un tercer ejemplo de Saulo. Eso está en Hechos 9. Hechos 9. ¿Qué pasó con Saulo? ¿Cómo él fue confirmado? A veces es diferente las confirmaciones. No estoy hablando en este momento del bautismo del Espíritu Santo para aquellos que están pensando en eso. Eso es otro tema. Estamos hablando de una confirmación de parte de Dios. Algo que es necesario como un hijo. Que tu padre te confirme, te diga tú eres mi hijo, para que sepas. Es muy importante eso, porque si no hay identidad. Y si no hay identidad, vas a estar dudando toda tu vida. Entonces, Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces, ¿qué pasó acá? Dios lo confirmó. Fue lleno del Espíritu Santo, ahí dice que va a ser lleno del Espíritu Santo, pero pasó un milagro. O sea, el milagro, después de que él estaba en ayunas, solo, ciego, o sea, prácticamente esperando un milagro, pasó el milagro. Y vino palabra de Dios a través de este hombre. Esa fue una confirmación para Saulo, para Pablo. Entonces, en este caso, esa fue su confirmación. Inmediatamente él empezó a trabajar. Bueno. Entonces es necesario que Dios nos confirme como hijos para que tú lo sepas. Tú tienes que saberlo. Vamos nuevamente el Señor Jesús. Vamos a Lucas ahora, capítulo 4. Lucas capítulo 4. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el próximo paso para nuestro maestro que nos dio el ejemplo perfecto de cómo ser hijos de Dios? ¿Cuáles son los primeros pasos? 4.1 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, la pregunta que hago, él regresó a su rutina cotidiana, o sea, a la misma rutina de siempre, a su casa, su trabajo, hacer lo mismo. Y no, o sea, él fue al desierto, se apartó. Entonces, tenemos que entender acá que lo que naturalmente va a pasar en tu vida después de que Dios
te confirma, tú has bautizado, Dios te confirma, tú tienes esa confirmación de parte de Dios. Lo que naturalmente debe pasar es algo parecido, pero el desierto para ti no va a ser lo mismo que el Señor Jesús, va a ser tu desierto. Pero lo que Él naturalmente te va a hacer en estos días que vienen es apartarte. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que debe pasar. Te va a apartar, decir, sepárate, necesito que estudies la palabra, sepárate para que ores, quiero entregarte unas cosas, tengo que renovar algunas cosas, unas rutinas en tu vida, tienen que cambiar, apártate para mí. Y entonces, aquí dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Vamos ahora a ver, para hacer el contraste con Mateo capítulo 4, lo mismo, 4.1, Mateo 4.1. Aquí lo dice con un poquito más detalle. ¿Qué va a pasar en el desierto? Mateo 4.1. Lo mismo está pasando, pero añade algo más. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces nosotros salimos llenos del Espíritu Santo después de ser confirmados, después de nacer de nuevo. Nos aparta en nuestro desierto, sea como sea tu desierto, tenemos un desierto que tenemos que andar ahora. Y Él te aparta. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues va a venir el tentador. Se le va a dar aprobación para tentarte. ¿Por qué? Para ver si tú eres fiel en lo poco, fiel en lo inmediato, o sea, lo primero, los primeros pasos. Sea fiel en eso. Ahora, continuando, Mateo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces, si realmente tú eres lleno del Espíritu Santo, o sea, estás caminando, apartándote, lo que naturalmente también va a pasar es que Él te va a guiar a santificarte. Y cuando te santificas, tú buscas, ok, ¿cómo me puedo santificar más? O sea, voy a leer la Biblia, ok, voy a orar, voy a apartarme. Y naturalmente vas a ver que el Señor Jesús decía cuando ayunes. O sea, tienes que ayunar también. Es una recomendación. Él da el ejemplo. No tienes que hacer el mismo ayuno necesariamente como Él, 40 días, 40 noches, pero naturalmente te vas a apartar y vas a ayunar. Entonces, el proceso va a empezar de ser tentado para probar tu fidelidad en tu primer amor. El tentador va a venir y va a tener que luchar. Ya no va a haber un hermanito ahí echando fuera demonios. Va a estar tú y Satanás. Y Dios te va a estar mirando. Él está ahí también. Pero está permitiendo algo en el desierto para que seas probado. Porque el diablo ha pedido tu alma para zarandearte. Para ver si, siendo una nueva criatura, un bebé recién nacido, aún así, conociendo la verdad, el amor, el poder de Dios, te atreves a inmediatamente volver atrás. Vamos ahora, Efesios 6, quería rapidito. Nosotros tenemos que entender, como dice en Efesios 6, tenemos que tener algo muy claro desde ahora. ¿Quién es nuestro adversario? Se dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Y es interesante, la primera palabra dice principados. Porque si tú tienes un llamado y el Señor te está apartando y tú estás siendo obediente, te apartas, pues el diablo se va a fijar en ti, va a haber luz en ti. Y si tú te has arrepentido de fornicación, de adulterio, borracheras, inmundicias, cosas fuertes que ya la paraste, pues el enemigo va a venir para tentarte con cosas voy a decirlo de esta manera, para fuertes. Para que te la creas. ¿Cómo el diablo tumba a los más, los que tienen, parece que echan más demonios, hacen más sanidad? ¿Cómo los tumba?
haciéndose se la creen, ¿cierto? Y él viene, entonces vienen principados que su misión no es tanto como que para que caigas otra vez, no, su misión es para levantarte. Entonces vienen cosas fuertes también, tienes que saber eso. No solamente va a venir ganas otra vez de pecar, o sea, eso ya tiene que morir, tienes que haber enterrado ese muerto, tiene que haber quedado ahí, sepultado. Pero ahora, si estás caminando ahí en el desierto y tú quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que entender que así como el Señor Jesús va a venir estas cosas para tentarte, para probarte. Entonces, no todos vencen, no todos pueden salir del desierto en victoria. Y les voy a dar esa noticia desde ahora, no todos van a salir en victoria. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No todos perseveran hasta el fin, por diferentes razones. Entonces estamos aquí para dar algunas recomendaciones de acuerdo a la palabra de Dios, que creo que si las siguen, yo creo que les va a ir bien. Quiero ayudarles, hermanos, así que vamos a dejar que el Señor nos ayude. Vamos a ser como niños. Vamos a Mateo 4 otra vez, vamos a seguir donde estábamos. ¿Qué fue lo próximo que pasó? Estás en el desierto, siendo tentado. Vino el tentador. Vamos a leer las tentaciones aquí. Mateo 4:3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el penáculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿qué características tiene estas clases de tentaciones? ¿Tú crees que la tentación, bueno, además de que fuera que hubo hambre, qué clase de tentaciones y qué clase de rango o características tiene estas tentaciones? Es para que alguien, pues, se la crea. Para que alguien sea más soberbio, se la crea y diga: bueno, sí, yo tengo poder, pum, lo hago. Entonces, esa clase de tentación es una de las más sutiles. Entran así y no te das cuenta. Y he conocido a personas en mi vida que ha pasado eso, personalmente. Entonces, yo diría a los que el diablo ve que tienen más potencial, no manda necesariamente los demonios chiquitos, manda principados. Porque los demás, pues, van a venir de vez en cuando, la concupiscencia, las puertas están ahí, ustedes saben, las puertas se quedan ahí. El enemigo viene a tocar porque, bueno, conoce que hay una puerta ahí y esa era su casa. Bueno, voy a ver si me abre, pues no pierdo nada. Y toca la puerta. Eso va a pasar de vez en cuando, pero mientras uno va caminando en santidad, se aferra al Señor de la palabra, pues ni lo piensas dos veces, no lo piensas, simplemente toca y nada, o sea, ni abres, ni miras, ni te asomas que para ver quién es. Entonces, les quiero contar un poquito, como les dije, sí conocí personas que también fueron humildes en su comienzo, y el poder, el amor a la fama más que nada, les venció. Y hoy en día veo que son gente muy grande. Pero vi ese espíritu, me acuerdo en particular de un hermanito, que vi ese espíritu cuando yo estaba con él yendo a sanar enfermos, y yo agarré su cámara. Él me dijo: agarra la cámara, yo le agarré: ok, voy a agarrar la cámara. Y él oró y empezó a tocar a la gente y ellos sintieron algo. Sí, sentí, es el Espíritu Santo, sentí, wow. Y entonces después estamos hablando y me dijo: eso no pasa en otro ministerio, ¿cierto? Y dije: no, ¿ves? Y como que estaba asombrado, le gustó. Y ahí se lo comió, pues, con vivo, zapato y todo. Ahora está muy bien. Tiene, pues, millones de seguidores, pasado 2 años, está en el cielo ahorita.
Pero ¿qué pasó? O sea, no es que tengo envidia ni nada, sino que lo vi en ese momento, como que ya, te vi el problema y ahora veo el resultado. Entonces no lo puedes convencer. Vino el diablo, lo tentó con poder y fama y cayó. A mí también me pasó. No te crean que yo pues soy perfecto, a mí me pasó, me venían mucho esos pensamientos, yo me fui a orar, mi papá me conoce esto también, que yo iba al lago, al parque a orar por enfermos y vi muchas sanidades. Y yo recomiendo, sí, yo he dicho a muchos jóvenes también, vayan y oren por los enfermos. Pero el problema es que yo empecé a hacerlo mucho y algo pasó. Me acuerdo que ya no se sanaban. Entonces el Señor me habló y me dijo que, bueno, justamente para protegerme, porque te la estás creyendo. Y ahí me di cuenta, la paré. Y ahí me uní más con mi papá y él me recomendó, bueno, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y me recomendó, estate más con los jóvenes, ¿te acuerdas? Un poco más con los jóvenes, y fui a conocer más jóvenes y ahí, cosas que yo recomiendo, jóvenes que están buscando a Dios, buscar a jóvenes que buscan a Dios. Porque en ese entonces no conocía a muchas personas. Perdí todos mis amigos, o sea, todo. Dejé todo. Y era una trampa. Gracias a Dios, pues pasó y no caí ahí. Pero quizás hubiera caído. O sea, quizás hubiera caído, imagínate. Pero Él tuvo misericordia de mí. Y se detuvo ahí la cosa. Y no es que nunca más se sanaron, pero en ese momento no era el momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo tú crees que vas a ser tentado? O sea, ¿vas a estar preparado? Tenemos que no darle chance al enemigo. Yo sé que estoy hablando aquí de esa clase de tentación, del poder, la fama, todo, pero también no te equivoques, también lo otro también, todo lo demás. Y lo que recomiendo a los que han salido de diferentes pecados, inmundicias, es que no le des chance, elimina todas las tentaciones y da fruto digno de arrepentimiento. Entonces lo que yo hice, y ahora les voy a dar un ejemplo propio, lo que yo hice es que eliminé mi Facebook, lo eliminé totalmente. Borré como 500 gigabytes de fotos y videos mías desde que era, no sé, teenager, y se borraron, bye. Quizás dejé alguna de la familia, pero borré todos mis contactos, especialmente las mujeres, amigas, todo, 100%. Y de ahí me fui al desierto, empecé a orar, a ayunar, y me acuerdo que ahí yo tuve la liberación, yo mismo, luchando, autoliberación también. Entonces mi recomendación es que separen todo, quiten todas esas cosas. Algunos, ahí viene la pregunta, bueno, ¿puedo seguir hablando con mis amigos? Yo diría, no es el momento, espérate, vamos a llegar a eso, va a venir eso. ¿Cuándo hablo con mis amigos? Va a venir, espérate. Porque no puedes intimar con gente de tu pasado y creerte que tú eres Superman, que eres indestructible, y ya pues no te va a contaminar una simple conversación con tu amistad, que has participado en cosas, quizás conversaciones feas antes, o otras cosas. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Todos mis contactos Facebook, y a su tiempo lo que hice es que abrí otra vez un Facebook, me acuerdo. Pero ahí puse ciertas personas nomás. ¿Ok? Puse ciertas personas. Entonces eliminen Facebook, Instagram, TikTok, su YouTube pasado con todas esas cuentas raras que ven, contactos, amistades perversas, exparejas, todo, televisión, películas, música, videojuegos, juegos en el celular también. Algunos piensan que eso no es videojuegos, sí es videojuegos, en los celulares. ¿Dónde están los muchachos? En general, anatemas, hermanos. O sea, cualquier cosa que traiga maldición. Y aquí más me dirijo a cada uno, porque un padre puede sacar cosas para sus hijos, está bien. Pero uno mismo tiene que buscar, o sea, Dios, ¿qué me ha contaminado en el pasado? ¿Qué no te ha agradado y qué realmente me ha contaminado mi vida? Y quita estas cosas. Y poco a poco vas a ir nuevamente tomando los contactos y amistades que Dios te entrega para evangelizar, testificar todo. Pero no es el momento. Estás en el desierto. O sea, si viene alguien así queriendo ser tu amigo de antes, como siempre, acuérdate que estás en el desierto. Ten cuidado.
¿Por qué? Porque ¿quién estaba en el desierto con el Señor Jesús? ¿Con quién estaba Él? Ahí dice que estaba, bueno, con Satanás y además que con las fieras. ¿Ok? Entonces, como les dije ayer fue, sí, que hice una pequeña muestra de la enseñanza de hoy. Cuando tú pasas esa prueba, ¿qué empieza a suceder? Los ángeles vienen. Seguimos leyendo aquí 4:11. El diablo entonces le dejó. ¿Cuándo te va a dejar? ¿Cuándo vas a pasar esa etapa del desierto? No lo sé. Pero aquí dice, el diablo entonces le dejó. Eso sí te va a dejar. O sea, esa tentación fuerte te va a dejar. Lucha. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos ahora a ver otro testimonio, lo mismo. Marcos 1. Marcos 1:13. Y estuvo allí en el desierto 40 días y el tentador y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Cómo le servían? ¿Le traía una torta como Elías? No sé, pero le servían. ¿Y qué pasaba con le servían? Bueno, Lucas 22. Eso es lo que pasa en Lucas 22. Lucas 22:40. Vamos a empezar 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a la distancia como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Entonces eso es lo que sucede. Cuando los ángeles le servían, no da detalle, pero aquí sí da detalle. ¿Qué pasa cuando viene un ángel después de una prueba, tentación, un ataque fuerte del enemigo? Si tú pasas esa prueba, viene el ángel del Señor y te va a fortalecer. Te va a mostrar la salida, sí, pero cuando tú sales de ahí ya te fortalece y pasaste la prueba, has subido. Entonces, si tú permaneces en Él, entonces esto comenzará a ser algo normal en tu camino. Que viene una prueba, pasas la prueba, vienen sus ángeles y te fortalecen. Entonces nuestra vida va a ser así, porque si tú te permaneces en el camino de Dios, en su voluntad, entonces Él te va a hacer así, como que no te va a dejar que te vayas ni mucho a la izquierda ni a la derecha. Si te mantienes ahí, no va a permitir que venga algo más fuerte de lo que puedas soportar. Y como dice, bueno, visualmente, como lo dije ayer, como se ve en Juan ¿con quién era? ¿Qué discípulo era? Natanael, que dice que vio los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces eso es lo que espiritualmente pasa, que los ángeles están bien ocupados con cada uno de nosotros. Eso es lo que pasa. Están bien ocupados fortaleciendo, haciendo muchas cosas que no vemos, bastantes, que están bien ocupados. Entonces resiste al diablo, va a huir de ti. Cuando pases el desierto, ya se acaba toda la tentación, pues no, solo lo más fuerte para tumbarte cuando eres un bebé recién nacido. Como que no, ni siquiera no tenga chance, pum, túmbalo. Entonces pasa esta prueba, hermanos, pasen esta etapa, pasen este primer desierto y le aseguro, así como el ejemplo de estos recién casados, Fabricio y Clara, que pasaron su desierto y han perseverado hasta hoy. No ha sido fácil. Entonces pasen ese desierto y tienen que entender que viene ese desierto. ¿Por qué viene ese desierto? Porque Dios te va a guiar a ir al desierto para apartarte. Es de Dios. Así que vayan ya planeando. Quiero apartarme. No se van literalmente a un desierto, dejen su familia, pero entiendan, su desierto, donde va a venir el tentador a tentarte a ti, de la manera que te puede tumbar a ti.
Ok. Vamos otra vez en lugar de Mateo, vamos a Lucas 4, para seguir con los pasos. 4:13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él para siempre. Por un tiempo. Entonces, igualito ustedes. Se va a apartar por un tiempo. Pero si ya no te tumbó con unas tremendas tentaciones, así como el Señor Jesús, ¿tú crees que te va a tumbar la segunda o tercera vez? Va a ser más difícil. Pero quizá va a tener nuevas estrategias. ¿Ok? Entonces, cuando acabes tu tiempo apartado con el Señor, siendo probado y tentado en el desierto, y sales victorioso, y eres que eres reforzado, consolado, y los ángeles de Dios te entregan algo, un depósito también que viene de parte de Dios que te da fuerzas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Pues cómo salió el Señor del desierto. Dice aquí el 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entonces ahí recién tú sales del desierto y estás en el poder del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, porque has vencido al maligno. A Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, Jesús empezó a predicar, pero no en su tierra. Ahí dice que fue a Galilea. Entonces uno tiene que salir de su zona de confort, hermanos. Ahora le voy a explicar por qué. Sí, claro, le puedes decir a tu familia qué ha pasado, pero vamos a explicar por qué. No te concentres mucho en las personas cercanas, en las amistades que te conocen. ¿Saben por qué? Porque uno no es... Sí. Así que espérate un poco para convencerlos a ellos. Quizás dale testimonio si está bien, pero no inmediatamente. Deja que Dios trabaje en ti y dale cuando ya, después de que has sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, vamos ahora Mateo 13. Y así, perdona, voy a tenerlos todo el tiempo así. Así que, I'm sorry. Mateo 4:13. Sí. Mateo 4:13. Para seguir la trayectoria. Ok, entonces cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, ¿cierto? Su casa, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ok, vamos al 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Eso es muy complicado? ¿Quién sale a predicar todos los días? Walter. Bueno, no, con el Señor te guía, claro, hermano. Pero es simple, ¿sí o no? Cuando lo haces así, como el Señor manda, con tu testimonio también. Entonces, y el 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vino a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, si te mantienes fiel en lo poco, hermanos, me hace acordar al hermanito John Zambrano, que él fue fiel en lo poco, se puso a predicar ahí, nadie le escuchaba, pero igual así hizo discípulos, yo diría. O sea, hizo discípulos con los hermanos y dio mucho fruto. Y yo estoy muy contento y agradecido por la vida de John Zambrano, nuestro hermano. Entonces, él se puso a predicar y parecía como que no le escuchaban. Y es un ejemplo que quiero dar, porque se ha visto el fruto. Él ya dejó la tierra de Chile. Y ustedes también, hermanos, enfóquense en buscar esas ovejas, enfóquense en predicar la simpleza del Evangelio cuando salgan.
No se concentren porque este es un error y ahora le voy a decir algo también que me preguntan. Muchos, ¿cómo le predico a mi familia? El error aquí es que inmediatamente cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, el gozo de la salvación, le quieren decir a su familia y todo y se concentran mucho. ¿Cómo le voy a decir? Ok, ya tengo un plan. A, B, C. Y si B no funciona, tengo D, E, F. O sea, tienen muchas planes, ideas. Y tienen que tener cuidado porque ¿qué pasa? Se desilusionan después. Se desilusionan porque no funciona como ustedes querían. La familia le da la espalda y se ponen tristes y más bien, ¿qué pasa con ese fuego? Que tienen que avivar, se apaga. Entonces, empiecen a predicar al extraño, al cajero, a veces como mi papá. Los cajeros después de predicar un poquito. Y yo le predico también a los cajeros. ¿Ah? El mesero, no, fácil. Porque tiene que escucharte, imagínate. No, pero esos son gente que no puedes evitar. Pero también hay el extraño en la calle. O sea, Dios te va a guiar, pero no te enfoques. Sí les puedes predicar a tu familia. Sí, yo, ¿a quién llamé primero cuando me bauticé y todo? A mis padres, y a mi hermana Sara, y a mi cuñado. Estaba gozoso, o sea, le dije a ellos las buenas nuevas, pero no me concentré ahí en que no, mi cuñado tiene que creer, ya sé cómo lo voy a hacer, le voy a convencer así, así, así. No hagan eso. O sea, denle el testimonio, pero enfóquense en hacer lo que el Señor Jesús hizo. Vayan afuera, busquen al extraño, que Dios les guía, empiecen a hablar. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En sus palabras, den el evangelio, el mismo mensaje en sus palabras. Tampoco nos citen así Biblia al 100% porque eso es un extraño. O sea, hablen un mismo lenguaje, pero el mensaje es el mismo. Tiene que llegar a esto, ¿ok? Entonces, en ese camino, como el Señor Jesús, van a conocer hermanos. Se le van a acercar personas que dicen, wow, por fin estaba buscando un hermano. Va a pasar si son fieles. Así que sean fieles y van a conocer ovejitas como tú. Vamos ahora a Mateo 1. Quiero hablar ahora, hablando del extraño, la ovejita perdida, todo eso. Esto mi papá lo enseñó una vez, que fue una buenísima enseñanza. Él habló que esto prácticamente es la característica de las ovejas que tú buscas en el campo. Y me voy a concentrar al principio nomás. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Mateo 1. Perdón, 5:1, discúlpenme. Las bienaventuranzas, hermano. Ok, la característica de las ovejas perdidas, de las personas que le vas a predicar, eso significa que solamente le vas a predicar. No, o sea, Dios te va a guiar, pero es una característica que tú ves. Y es como, ok, bueno, vamos a ver las características. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos ahora a Lucas 4 para ver lo mismo. 4:18. Es lo mismo porque es una profecía que se cumple. De Isaías 4:18, Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuando ustedes salen del desierto están llenos del Espíritu Santo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Pobres de qué? De espíritu. Pueden predicar a los pobres literales, está bien, pero pobres en espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, uno puede conectar estas dos características en lo mismo, para que no se confundan. A pregonar libertad a los cautivos. Yo diría casi lo mismo. Tú te das cuenta
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, acuérdense, el sano no tiene necesidad de médico. Los que dicen que ven, pues se quedan ciegos. Y Él vino para abrir los ojos de los que pues son humildes y dicen que no sé, Señor, enséñame, estoy ciego. Y Él abre el entendimiento. Entonces ustedes tienen que buscar unas características particulares, y con ustedes hayan una oveja, una persona en el camino, un extraño que tiene estas características, que sí ha sufrido, son pobres en espíritu, quebrantados de corazón, que están buscando ser libres, pues dale un poco de más atención, yo diría. Un poco de más atención. Porque puede ser que sean humildes, pero también puede ser que no sean humildes. O sea, presta atención, realmente discierne. Pero es una característica particular, superficial, que quizás se puede ver. Que el Señor decía, bueno, aquí están las características. De ellos son. De ellos se trata. Entonces, rápidamente, ustedes saben las señales que debe seguir al creyente. Ustedes cuando están afuera, y así como yo fui al parque, oraba, eso también tienen que hacerlo. Tienen que tener fe. Si están llenos del Espíritu Santo, han salido del desierto, llenos del poder de Dios, practiquen. No tienen que alguien ponerle, bueno, ahora tienes el don de sanar enfermos. No. O sea, ustedes tienen que ir a hacerlo. Y si no funciona, vuelve a intentar. Y si no funciona, vuelve a intentar. O sea, así es por fe. Entonces, las señales que siguen es que hablarán nuevas lenguas, ¿ok? Echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y se sanarán. Entonces, hagan eso, porque son señales básicas que debe seguir un creyente, especialmente esa última. Háganlo, porque es una manera simple. Hay muchos enfermos afuera, muchos quebrantados de corazón. Entonces, oren por ellos, predíquenles, busquen esa oveja perdida. Entonces ahora viene a la parte de la familia. ¿Qué sucede con la familia? Con los amigos íntimos del pasado, que de toda la vida. No, mi amiga toda la vida, no la puedo desechar. ¿Qué hago con ellos? Bueno, el Señor volvió a su tierra en algún momento. Vamos ahí. Vamos a Marcos 6. Marcos 6 da el mejor testimonio, yo creo, de lo que pasó. Entonces, empezando el versículo 1, Marcos 6, 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Entonces ustedes, después de... No es que nunca van a regresar a casa, ¿ok? Entiéndanme, por favor. Espero que me comprendan. Y no venga el diablo a robarse la semilla. Me refiero con ustedes ya vuelvan a una rutina. Como que ya le toque hablar cara a cara, a sentarse. Es como que ya pasé el desierto, fui lleno del Espíritu Santo. Realmente yo me siento cómodo en este momento para hablar con esa amiga. Para hablar con esa amiga sin contaminarme. Hablar con ese amigo sin contaminarme. Y justo me está llamando. O sea, ¿será casualidad que me está llamando y quiere tomar un café o algo así? Tengo duda, creo que... No, ok, estoy bien. Entonces ya pasaste esa etapa. Pero no puedes hacer eso inmediatamente al principio. Es un error. Y he visto muchos contaminarse así. Ya cuando les hablo, no es la misma persona. Así que tengan cuidado. Ya, entonces, 6.1. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndoles, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros porque sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vuelves a hablar todas estas cosas, sí, yo salí al parque y se salió un enfermo. ¿Un enfermo? ¿Qué es eso? Y te miran así. ¿Quién se cree este? Yo lo conozco toda la vida, este tipo estaba conmigo, salimos al bar juntos. Y ¿será que ha cambiado? No sé. Toma tiempo, ¿ah? Yo tengo mi tío, hermano de mi mamá, que hasta ahora está asombrado conmigo. Y Daniel, sí, ha cambiado. Al principio estaba preocupado, pensé que me fui para la otra banda.
Y es normal, o sea, escuché ese chisme y no me molestó. Dije, bueno, ya me va a conocer. Y le hablé y ya, estamos bien, tenemos una buena relación ahora, yo creo. Me respeta, se puede decir. Entonces, ¿dónde está, Dios mío? 4. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Entonces, estén listos para eso, hermanos. No se resientan, no se ofendan. Quizás al principio, si lo hacen muy drásticamente, intentan, se van a debilitar, como le dije. Pero llega un momento que ya están listos para el golpe, es como que ya están así, como que ya, pégame. Y cuando están listos para el golpe, van, y no es que van a esperar lo peor, sino que, hermanos, si el Señor Jesús pasó esto, imagínate tú. O sea, eso va a pasar. Quizás no con toda la familia, porque hay testimonios, sí, hermanos que han vuelto a su casa y se ha convertido toda la familia. Gloria a Dios. También. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ok. Entonces, hermanos, la pregunta aquí que me acuerdo que hizo Santiago Rega, creo que fue en el primer tema del bautismo, que ¿realmente quiere ser un discípulo? O sea, ¿realmente quiere ser un discípulo? Esa pregunta yo les hago a ustedes. Vamos a Lucas para concluir, Lucas 14. Voy a leer nomás este pasaje. ¿Están preparados, hermanos, para lo que viene? ¿Están dispuestos? Entonces, 14:25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Algunos dicen, bueno, ¿puedo dejar a mi esposa entonces? No, no entendiste. No entendiste. 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Yo le voy a dar un buen ejemplo de esto. Tengo varios hermanos, voy a decir algunos. No quiero, me duele a veces hablar de casos así de hermanos que estuvieron bien y de ya no están, pero sucede. Entonces, imagínate un hermanito que está fuerte, firme, le predica a su familia, está fogoso, su mamá está ahí convirtiéndose, su papá se bautiza. Imagínate ya. Y eso es literalmente lo que pasa. Y después este muchacho se va al mundo, conviviendo con su novia. Y la familia, oye, pero este no era el que estaba predicando, así que deja de fornicar y todo. Y ya está viviendo con su novia, la vi ahí, está ahí borracho. Entonces, literalmente sucede esto. Tienes que considerar, ¿estás listo y dispuesto a ser un discípulo del Señor Jesús, a dejar todo? Significa que primero Él antes que tu esposa, primero Él antes que tu padre, primero Él antes que tu madre, antes que tus hijos, antes que todo. Él primero. ...31 dice... ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Quieres ser un discípulo de Jesucristo?
¿O solamente quieres salvar tu vida y vivir en paz? Pregúntate eso. Es una pregunta muy honesta y profunda. ¿Quieres vivir una vida feliz, en paz, tranquilo, sabiendo que tienes salvación? Obedeciendo a Dios, no haciendo el mal. No le ¿Cuándo he escuchado? No, yo no le molesto a nadie, no le hago daño a nadie. ¿Cuántas veces lo he escuchado eso, especialmente con predicas? No, yo no le hago mal a nadie. ¿Tú quieres ser así? Que bueno, quizás tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida, te salvas. Te salvas. Has obedecido, tú y tu familia, está bien, gloria a Dios, ¿ok? ¿O quieres ser un discípulo de Jesucristo y hacer lo que Él hizo, caminar como Él caminó, levantar tu cruz y seguirle, aborreciendo tu propia vida, no preocupándote de los afanes de este mundo, los deseos de la carne, y andar y hacer discípulos, dar fruto, venir a su presencia en la eternidad con fruto, con hermanos que están contigo, que tú has engendrado, o que por lo menos tú has regado esa planta para que crezcan? ¿Qué es lo que quieren? No me respondan. Pregúntense. ¿Ok? Pregúntense eso. Ya acabé, hermanos. Gloria a Dios.